El Celta busca sustituto para Fer López y Alex Calatrava es una de las opciones que maneja la dirección deportiva. Hoy lo avanzamos todo en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Aquí estamos otra vez. Un día más. Sí, señor. Hoy para traeros una información que los que estabais ayer en directo mientras estábamos repasando esos 3 directos semanales que hacemos por las mañanas de 12 a 2, ahí sin fallar y pimba y pimba y pimba. Le decía a Marcos, me están llegando cositas al teléfono. Pues las cositas se fueron convirtiendo en cosotas y por la tarde, lo adelantábamos en Twitter, parece que el Celta está detrás de una de las jóvenes irrupciones, no tan joven, pero sí sorprendente, de segunda división, como es Alex Calatrava, Marcos Piedras. Pero antes de todo eso, hay que recordar a la gente lo que. Exactamente, que tenemos por aquí detrás a nuestro amigo Germán, el policía del like, y que este vídeo, esta noticia, estos vídeos molones que nos gustan hacer de rumores de mercado y más, cuando es una información que adelantamos nosotros en exclusiva. Germán está vigilando, reto para este vídeo 1000 likes, así que ya lo sabéis, pulgar arriba, que es absolutamente gratis y ayudáis muchísimo a Tenías que haber tirado. ¿Cuál es la noticia que adelantábamos en el día de ayer aquí en Tenías que haber tirado? Pues la estáis viendo en vuestras pantallas. La última hora, la información Tenías que haber tirado. El Celta ha mostrado un fuerte interés en el fichaje del extremo Alex Calatrava, jugador que metió 6 goles y dio 11 asistencias la pasada temporada en segunda división con el Castellón y con una cláusula de rescisión de 5 millones de euros. El futbolista catalán Lucas Peteiro, una de las perlas, nos dicen, de esta temporada de la Liga Hipertensiones. Sí, señor, decía al principio del vídeo, una de las jóvenes irrupciones. No tan joven porque es un futbolista, por así decirlo, estilo Alfon, de irrupción tardía, Puede ser, entre comillas, porque ya supera... De la misma edad, además, casi. Sí, 25 años tiene Alex Calatrava. Desconozco si es del 2000 o del 99, pero vamos, que es un futbolista que ya supera la veintena sobradamente. No es una joven irrupción. Pero sí es un chico que ha tardado en irrumpir y en su primera temporada en segunda división, que esta ha sido su primera temporada en segunda división, ha marcado esa interesante cifra de 6 goles y 11 asistencias. ¿Cuál es el currículum que tiene este pretendiente a sustituto de Fer López, Marcos Piedras? Pues Alex Calatrava, para la gente que no lo conozca, es un extremo derecho que actualmente, como decíamos, juega en el Castellón, tiene 25 años, como comentábamos ahora, y es nacido en Parets del Vallès. Y en su carrera, en su época juvenil senior, ha pasado por equipos como el Costa Brava, el filial del Atlético de Madrid, del que hablaremos en profundidad porque llegó a tocar la puerta del Cholo Simeone y actualmente, como decíamos, en el Club Deportivo Castellón en la Liga Hypermotion, equipo donde consiguió la salvación holgadamente y lo veremos en un ratito. Tiene muy buenos números esta temporada. Sí, vamos a centrarnos en esos 2 últimos equipos mencionados para hablar de su trayectoria, que es lo más reciente, sus últimas 2 experiencias. En el Atlético de Madrid B echó 2 temporadas jugando en Primera Federación, alguna también fase de ascenso que no acabó siendo fructífera para el conjunto de la capital. En total 66 partidos en 2 temporadas, 3.564 minutos, 11 goles, 7 asistencias para el extremo catalán, Marcos Piedras. Exacto, es un futbolista que, como bien lo decías tú, da el salto desde la segunda federación a Primera Federación, de ese paso del San Andreu al filial del Atlético de Madrid, en el que cuaja 2 muy buenas temporadas en las instalaciones del Atlético de Madrid y, como decía antes, tocando a la puerta de vez en cuando del Cholo Simeone, porque es un futbolista que la gente dirá, no lo conocemos de absolutamente nada. ¿Cómo es este jugador? Pues es un extremo media punta que se puede desenvolver tanto por la izquierda, pero principalmente por la derecha, zurdo, que le gusta mucho tirarse hacia el medio y que puede tener semejanzas que para nada va a ser igual a Fer López, al menos así de priori lo que hemos visto por encima. Un futbolista con muy buen golpeo de balón y que nos dicen que es un gran centrador, junto al más que posible fichaje de un Brian Zaragoza, que a estas horas ya conocemos que está en Vigo, podría dar ese salto a la hora de juego aéreo, de juego balón parado que tanto buscaba Claudio Giralt, a la hora de poner centros, a la hora de incrustarse después ahí buscando el medio. ¿Qué llamó la atención del Cholo Simeone? Pues sus números en esa temporada que tuvo en el Atlético de Madrid B. Mejor segunda temporada que la primera. La primera le costó un poco adaptarse, pero en la segunda le gustó tanto al Cholo Simeone porque metió 5 goles y repartió 8 asistencias en 34 partidos en el Atlético de Madrid B y estuvo Lucas, que esto no es nada menor, entrenando con el Atlético de Madrid, que eso puede pasarle a muchos canteranos de filiales, pero es más, estuvo en la lista A del Atlético de Madrid para disputar la UEFA Champions League. Sí que es verdad que el canterano no llegó a disputar ningún partido en la máxima competición europea, pero estar en la lista de un equipo top como es el Atlético de Madrid es algo muy grande y que da valor a la importancia que le daba entonces el Cholo Simeone y, según nos han contado desde Madrid, mucho aficionado del Atlético nunca entendió
el por qué este chaval no tuvo ni una mínima oportunidad con el primer equipo. Pues es que el salto es muy grande, ¿no? Quizás de un filial de Primera Federación a un equipo directamente de Champions no es tan grande dar un salto de Primera Federación a un recién ascendido, no sé si recién ascendido o segunda temporada en Segunda División, como era el Club Deportivo Español, sí, Castellón, Segunda, al cual fue libre una vez terminado el contrato con el Atlético de Madrid. Y esta ha sido su primera temporada en Segunda División. Ha disputado 32 partidos, 2.232 minutos, ha dado 6 goles y repartido 11 asistencias, que son cifras para un debutante en la categoría espectaculares. Además, Piedras, por enmarcar esta cifra, por ponerla un poco en contexto de la Segunda División, hay que decir que el Castellón se ha salvado sin problemas, ¿vale? Sí, tuvo ahí un tramo muy grande, porque era uno de los que al principio fue de las sorpresas de la Segunda División, que estaba muy bien, empezó muy bien con el entrenador holandés Roder, si no me equivoco, que después acabó siendo destituido y quedó su segundo entrenador. Después llegó a lograr la salvación, pero es un equipo, el Castellón, para la gente que sigue un poco la Segunda División española, un equipo que jugaba al todo a la nada, un equipo súper ofensivo, que muchas veces extremadamente ofensivo, que es lo que le perjudicaba a la hora de encajar goles. Yo recuerdo un partidazo que hace el Castellón recientemente en Riazor, aunque después creo que no acabó ganando el partido, y es un equipo que por forma de jugar, por sistema, iría como anilla al dedo al Celta de Claudio Giraldez, pero más allá de los números, un jugador que, lo decías tú, importante esto, primera temporada en el fútbol profesional, el salto es muy grande, lo sabemos todos, lo decía ya nuestro querido exentrenador Rafa Benítez, pero que desde Castellón lo dicen, desde Madrid también están asombrados, la primera temporada del bueno de Calatrava en Segunda División, en el fútbol profesional, como mínimo de notable. Sí, hay que decir que seguir con este hilo de poner en contexto un poco al Castellón para los aficionados del Celta, que no solemos ver mucho la segunda, vemos más la Primera Federación por ver al Fortuna que de lo que vemos la Segunda División. Se salva con 5 puntos sobre el descenso. He dicho holgado, hombre, holgado no fue. A miedo tuvieron fijo. No, hubo tramos jodidillos. Hubo tramos fastidiados seguro. Pero a lo que voy es que ha sido el tercer equipo más goleador, empatado con el Racing de Santander y el Granada, de toda la categoría. Es decir, no ascendió ninguno. Ha estado y no ascendió ninguno, efectivamente. Primero Almería con 75, que también se ha quedado en el pozo. Segundo el Levante con 69 goles y con 65 están estos tres: el Racing de Santander, el Castellón y también el Granada. Pues en ese marco de un equipo ofensivo, de un equipo valiente, de un equipo que quería ir hacia adelante, Alex Calatrava cayó como anillo al dedo y también fue el octavo jugador más empleado por el equipo valenciano. También hay que decir que ha promediado un 70% de los minutos jugados, 70 minutos por partido, cada vez que juega de media. Pues esto es importante tenerlo en cuenta en caso de que acabe regalando en el Celta. ¿Por qué? Porque el Celta es un equipo de alta rotación, sobre todo en las posiciones de ataque. Pues es un futbolista que, evidentemente, en caso de aterrizar en Vigo, su primera experiencia en primera, jamás pondría caritas, yo creo, pero aún encima que está acostumbrado a ser un jugador que parta del banquillo, o al revés, que sea típico primer cambio de atacante, ¿no?, que hacen muchos equipos de fútbol. Después, ha estado esta temporada 7 veces en el 11 ideal de la Segunda División, que creo que es un buen dato para un debutante, es una buena cifra, una buena carta de presentación. Y después que tiene esa cláusula de 5 millones a la cual hacíamos referencia y un contrato hasta 2028. Y vemos ahí el mapa de calor también, que bueno, un poco lo que viene a hacer Fer López, lo que venía a hacer Fer López, lo que viene a hacer Yago Aspas, ese partir desde banda, pero por hacer mucho por el centro, lo cual casa, y la verdad que me hace pensar muy bien en la edición deportiva del Celta este verano, porque es un jugador fuera del radar del aficionado promedio, un jugador con experiencia en España, que no tendría una barrera cultural y idiomática de adaptación, y que viene de jugar y hacer una buena temporada en un ecosistema futbolístico parecido, salvando las distancias de nivel, al Celta, por la forma de entender el fútbol. Sí, nos lo comentaban de Castellón y lo estábamos viendo anteriormente en ese mapa de calor. Es un futbolista, como decíamos al principio del vídeo, extremo derecho, muy zurdo, pero también gesto, que lo incluía en ese sextel que hace él de buscar un sustituto de Fer López. Gesto incluía a Alex Calatrava y nos lo decía, es un media punta que puede desempeñarse tanto por la izquierda, por la derecha, así que es verdad que muchísimo más por la derecha, y que salvando las distancias puede recordar a ese Alfón González, no por el tipo de futbolistas, que si no, lo vimos más en el Fortuna que en el primer equipo del Celta, pero que había veces que partía desde la derecha y no tan solo desde la izquierda, ¿no? Sí. El bueno de Alex Calatrava aquí, la que tiene también, que es un jugador, como decíamos antes, que suele tirar mucho a incrustarse hacia el medio, de tirar hacia el medio, intentar siempre el apoyo con el mediapunta, con el delantero centro, y a partir de ahí crear jugada. Nos lo decían, un jugador con muy buen golpeo, un jugador con muy buen pie, que eso es muy importante a la hora de centrar, a la hora de manejar el balón, de buscar el fútbol al primer toque, algo que a Claudio Giraldez seguramente le guste. Y una apuesta que lo decía Lucas, sí que es verdad que es un jugador de segunda división, que está en su primer año en el fútbol profesional, pero que son ese tipo de apuestas que rendimiento económica te puede salir muy bien. La cláusula son 5 millones, Lucas, pero por ampliar la información,
Lo que también nos llega es que el Castellón estaría dispuesto a negociar un traspaso de 3 millones más variables fáciles de objetivos que seguramente alcanzarán esos 5 millones de euros. El Celta viene de recibir 25 millones de euros. No sabemos en cuántos plazos, lo sabremos cuando sea el cierre contable. Si eso, por Fer López. Entonces, ¿tiene que ser Alex Calatrava o partir con la etiqueta de viene a ser el sustituto de Fer López? No, por Dios. No, pero depende cómo lo veas, porque Fer López a priori tampoco tiene la etiqueta de titular indiscutible. Es una joven promesa que aún no llegó a disputar 1000 minutos y que venía para acompañar a Yago Aspas. Sí que es verdad que en el tramo medio final de la temporada Aspas también no daba para X minutos y Fer López cogió más protagonismo. Pero calidad-precio, creo que también salió estos días el rumor del jugador portugués, de Diego Nascimento. Creo que aquí tenemos una certeza y es que la segunda división española es mucho más parecida a la primera división de lo que mucha gente cree. El nivel es muy, muy parejo. Yo te aseguro que seguramente si pones a los 5 últimos de España de primera división en segunda, a muchos incluso le costaría subir a primera división. Y es una apuesta que por 5, 4, 3 millones de euros, pues es fondo de armario, es un jugador con muy buenos números y una apuesta que el Celta está bien en poder hacerla. Y algo también que lo comentábamos antes de empezar este vídeo, Lucas, y que seguramente compartirás. Y es que en cuanto subimos el rumor a redes sociales, la información más que un rumor, sabes que siempre puede haberte información de un lado, gusto de otro. Por lo de ahora, a estas horas que estamos grabando este vídeo, cosas buenas, pero no de aficionados del Castellón. Sí, de segunda en general. Aficionados de Levante que nos dicen vaya fichaje, aficionados del Español, que era otro de los equipos interesados también diciendo, oye, qué jugador, qué gran apuesta. Y es que enamoró esta temporada en segunda división. Mucha gente, había una poquita que decía, no será un José Naranjo. El José Naranjo del Nasti de Tarragona en segunda división era un pepino. Sí. Después en Vigo pudo salir mejor o pudo salir peor y su trayectoria ahí está. Pero es una apuesta que para el extremo derecho, con la baja de Fer López, para acompañar a Yago y no descartando que el Celta pudiese reforzar ahí con otro jugador, apuesta interesante y que estaremos atentos y ya seguramente, que esto no es un análisis ni mucho menos del jugador, es la noticia, si el jugador acaba llegando a Vigo de la mano de Alex Gesto, que además lo conoce bien, lo incluyo, como decía antes, en ese Excel de sustitutos para Fer López, lo analizaremos en profundidad y ver qué encaje puede tener o no en el equipo de Giraldez. Lo he visto por encima, no quiero extralimitarme, no quiero meterme en área de lo que no me compete, ese análisis ahí más individual de cada futbolista, pero si tuviese que decir qué tipo de futbolista es, por cómo entiende el fútbol, es más un Yago, un Ferlo, que un Alfo, un Brian Zaragoza. Sí. Es más de genero ventajas en la conducción, pero no desde la gambeta propia, sino desde un buen perfil, un buen primer toque y una buena orientación. Salvando las distancias, por perfil de jugador, un Orellana, más incrustado hacia el medio, no tanto tirado a la banda. Es un pelín más corpulento, entiende muy bien el toque y me voy. Orellana era... Yo sí que Orellana lo encajo en el gambeteador, entendía bien el 1 contra 1 desde la calle, digamos, y este chico es un perfil, un extremo por dentro, un puntito más técnico, sí, que acaba siendo segundo delantero, media puntita, este futbolista que tanto encaja y sobre todo que necesita el Celta después de la marcha de Fer López, porque ahora mismo Yago Aspas, a sus 37 primaveras, casi 38, si no me equivoco, 38 diría. De momento el único futbolista que está en esa demarcación de ofensiva en la banda derecha. De hecho, también nos hemos atrevido a comparar esos mapas de calor. Hemos cogido el de Fer López, pero había poca muestra, entonces no salía exactamente recogido lo que nosotros prevíamos de Fer López con la estadística en la mano. Entonces hemos cogido el de Yago Aspas y para que veáis, similares. Con un pelín más de libertad de movimiento, también por el contexto del Castellón, supongo, y porque tiene piernas más frescas, el bueno de Alex Calatrava. Joder, se me está olvidando el nombre en medio del vídeo, vaya por Dios. Y evidentemente, pues también podemos ver que es algo que busca el Celta, un buen lanzador de corners. Ha sacado los corners en el Castellón, mucha tanto en izquierda como derecha, ahí, efectivamente. Y bueno, ahí queda el nombre de Alex Calatrava, apuntado, información fresquita, recién llegada tenías que haber tirado y que, veremos y estaremos pendientes de los acontecimientos que se vean dando. Esta es la información que os hemos adelantado a quien tenías que haber tirado. El interés muy, muy, muy fuerte del Celta en Alex Calatrava, extremo del Club Deportivo Castellón. Recordar, cláusula 5 millones de euros. El Castellón parece ser que está dispuesto a negociar por 3 millones más variables. Veremos si le encaja a Marco Garcés, si le encaja a la dirección deportiva del Celta como el cuarto fichaje del Celta tras Jonut Radu, Ilaix Moriba y Ferran Jutgla. Parece que el Celta, por muy primera vez en muchos mercados, está haciendo casi todo el trabajo al principio. Estoy anonadado. Nosotros lo celebramos, lo disfrutamos y lo vivimos aquí donde si no, en tenías que haber tirado. Recordar, reto 1000 likes para este vídeo. Detrás tenemos a Germán vigilándonos y ojalá podamos aquí estar haciendo otro vídeo de Alex Calatrava, esta vez análisis con nuestro amigo y querido Alex Gesto. Lucas Peteiro, muchas gracias por una tarde más, una mañana, una noche, por todo. Y a vosotros, amigos, gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.